en 2 de Pedro 1, 3 al 8. Voy a darle lectura. Dice así: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Por eso mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si tenemos estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, hermanos. Bienvenidos al servicio del día de hoy. Vamos a meditar sobre esta fracción de la carta de Pedro. Entonces, si hemos tenido la oportunidad de leer toda la segunda epístola de Pedro, podemos comprender que la idea central en esta segunda epístola es que es la vida cristiana aquí en la tierra, es una preparación para nuestra vida en el cielo. Entonces sería como la idea central de toda la epístola, ¿no? Dios desea formar en nosotros aquí y ahora, en donde nos encontramos, en donde nos encontremos en este momento, el carácter de ese reino glorioso al cual nos estamos dirigiendo. Un carácter, una conducta y una manera de ser y vivir que sean conformes con el que nos encontraremos cuando entremos en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es una constante preparación la que estamos teniendo, dice el apóstol Pedro. En el Sermón del Monte el Señor enseñó cuáles son las verdaderas características de los hijos del reino, características que Dios desea que se reproduzcan en nosotros. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En esta segunda epístola de Pedro veremos que nos encontramos con la misma cuestión. Lo que él nos va a decir es que si un día vamos a compartir con el Señor la administración de su glorioso reino, tendremos que aprender a hacerlo ahora, en este mundo, por medio del desarrollo de un carácter maduro, espiritual y auténticamente cristiano, que es el mismo carácter de Cristo. Como en la escuela, ¿no? Que nos preparan o nos dicen que vamos a ser el futuro de la generación, o por ejemplo los que estudian carreras políticas, ¿no? Que son el futuro de los futuros dirigentes del país, ¿no? O los médicos, o incluso las amas de casa, ¿no? A las niñas. Mi mamá quería que yo jugara con muñecas y me decía, porque el día que tengas a tus hijos, debes de aprender a cargarlos, ¿no? O sea, se nos va preparando desde niños para hacer algo en el futuro. Entonces nosotros nos estamos preparando también para nuestra vida en el reino eterno. El versículo 4 de este primer capítulo de la segunda de Pedro, que estamos estudiando, habla de las promesas. Vemos que dice, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, es decir, ser hijos de Dios. Cuando nacemos de nuevo, espiritualmente recibimos la naturaleza de Dios. No debemos confundirnos al pensar que la vida cristiana consiste en una serie de reglas sobre lo que uno debe o no debe hacer. Por ejemplo, si hacemos esto, si somos cristianos; si no hacemos lo otro, no lo somos. No olvidemos que somos participantes de la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, y entonces deseamos las cosas de Dios. Por eso nos comportamos de tal forma y hacemos esto o no hacemos lo otro. Es decir, lo hacemos porque buscamos agradar a Dios, no porque sea una regla
para ser o no ser cristiano, ¿no? O como nos dicen, tú no vas a fiestas porque eres cristiano, ¿no? Y no es precisamente eso. Tal vez evitamos la fiesta, o tal vez yo evito la fiesta porque sé que en una fiesta estoy más propensa a comportarme de una manera que no le va a agradar a Dios y que sé que no forma parte de mi fe, de lo que yo creo y de lo que yo siento muy adentro. No es precisamente que mi religión no me lo permite, no, o sea, mi fe, mi amor hacia mi Dios no me deja, no me deja comportarme de cierta forma o decir ciertas cosas o no decirlas también, ¿no? Continúa el versículo 4 diciendo: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué diferencia existe entre huir de la contaminación del mundo y huir de la corrupción del mundo? La corrupción del mundo es aquello que está en nuestro interior y la contaminación es lo que está en el exterior. En otras palabras, si una persona va a huir o apartarse de la corrupción del mundo, deberá tener una nueva naturaleza que va acorde con nuestra vida, que se contrapone, no es compatible. Tenemos que ser participantes de la naturaleza divina, habiendo dejado atrás los malos deseos y malas pasiones de la corrupción del mundo. Sin embargo, aunque nosotros tengamos la naturaleza de Dios, por haber experimentado el nuevo nacimiento en Cristo, esto no significa que nos hayamos librado de nuestra vieja naturaleza o que no estemos rodeados de contaminantes, ¿no? Porque vivimos todavía en este mundo. En la vida de todo creyente, en nuestra vida como creyentes, siempre tendremos el conflicto permanente entre nuestra vieja naturaleza contra nuestras pasiones humanas, ¿no? Nuestras luchas diarias. Entonces, nuestra naturaleza espiritual siempre se estará peleando con nuestra naturaleza humana, ¿no? Siempre, todos los días, creo yo, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. El versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro va a hablarnos acerca de la madurez cristiana. Después de que una persona ha nacido espiritualmente, deberíamos ir dejando los rasgos y las reacciones de un niño inmaduro al entrar en un proceso de crecimiento y de desarrollo. ¿Cómo es la vida de un cristiano? Es un constante desarrollo y un constante crecimiento, aunque a veces después de muchos años sentimos, no sé si soy la única, que otra vez empiezo, o sea que me siento muy inmadura nuevamente y que siento que empiezo otra vez a desarrollarme. No sé si también a ustedes les pase, pero al menos en mi caso sí, a veces digo, no he aprendido nada. Siento que retrocedí a veces también y digo, no, otra vez y volver a empezar, pero es un constante crecimiento y desarrollo. El versículo 5 inicia con la frase, vosotros también poniendo toda diligencia. Otras versiones aclaran esta expresión traduciendo, poniendo vosotros en ello todo empeño. Asociad a vuestra fe. Esforzaos por añadir a vuestra fe. Es decir, poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, todas nuestras fuerzas, todas nuestras ganas. Es un esfuerzo, es un trabajo, implica un esfuerzo, es decir, no va a ser algo fácil. Y no dice pongan un poquito de empeño o esfuércense un poco, sino todo su esfuerzo y todo su empeño. Y a veces poniendo todo,
se nos hace difícil, ¿no? Se nos hace que no estamos poniendo todo realmente. Por eso Dios nos dice poniendo todo su empeño, todo su esfuerzo, toda su diligencia. Hermanos, sabemos que la vida cristiana es un asunto muy serio. Si la vida pudiera compararse con un plan de estudios, diríamos que nosotros los cristianos la hemos convertido en una especie de actividad extraescolar. En la escuela una actividad extraescolar, yo creo que me puede ayudar Esteban o Julio, es una actividad, como lo dice su nombre, extra a las materias básicas del tronco común, es decir, puede ser un deporte, ¿no? O puede ser algo como artístico, o guitarra, voleibol, básquetbol, fotografía, o sea, algo extra, ¿no? No algo del tronco común, no algo de lo básico. Pongo esto como ejemplo porque en nuestra vida muchas veces sí ponemos nuestra vida cristiana o nuestro desarrollo cristiano sí como una actividad extraescolar. Por ejemplo, hablando de mí, yo sé que lo primero que debo de hacer al levantarme es prepararme para ir a trabajar, ¿no? De 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. De ahí, pues viajar hacia casa, comer y básicamente prepararme para el otro día hacer lo mismo, hasta que llegue domingo. Entonces, domingo ahí sí ya me puedo dar un respiro porque voy a ir al templo. O sea, pero ¿por qué no interfiere en mi trabajo? O sea, como que lo ponemos en segundo término, pues. No lo vivimos como algo prioritario. ¿Cuándo le dedicas tu tiempo de trabajo a Dios? Exactamente, o el empeño, porque ahí sí yo sí podría decir que yo pongo todo mi esfuerzo en hacer mi trabajo de la mejor forma, a todo el empeño. Cuando nos dice la epístola que debemos poner todo nuestro empeño y todas nuestras ganas y todo, como dice, vosotros también poniendo toda vuestra diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la fe conocimiento, y nos va diciendo lo que debemos de añadir, ¿no?, a nuestra vida cristiana para seguir creciendo. Entonces, como dice Mónica, no le ponemos como que el mismo empeño, pues, a nuestra vida cristiana como a otras actividades que tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo veo a mis compañeras que ponen todo su esfuerzo y su empeño y se desviven por sus bebés o por sus hijos, ¿no? O sea, ellos son su prioridad, incluso más que su trabajo. O sea, pueden faltar, llegar tarde, lo que sea, pero sus hijos son sus hijos. A sus hijos no puede haber nada mayor o que ocupe algo más en su vida que sus hijos, ¿no? Yo, por ejemplo, mi trabajo, los estudiantes, tal vez sus tareas, no lo sé. Cada uno tenemos un ámbito en nuestra vida que sabemos que le quita el lugar que debe tener nuestra relación con Dios. La idea que hoy predomina es que no es algo que podamos trasladar al mundo comercial, profesional, social o educativo, es decir, no podemos trasladar nuestra vida cristiana a ninguno de esos ámbitos, o sea, no puede entrar, no son compatibles. Para muchísimas personas es como si fuera un traje de los domingos, que se usa solo para ciertas ocasiones. En todas las áreas de nuestra vida, las 24 horas y los 365 días del año, o este año 366, ¿no? Porque estamos en año bisiesto. No solo los domingos, y esto requeriría, dijo Pedro, que es algo en lo cual habría de poner todo empeño y diligencia. La vida cristiana es más bien un crecimiento. Esa fue la forma en la que el apóstol Pedro la explicó en esta epístola, que concluyó. En el capítulo 3, si concluimos la epístola, en el versículo 18 dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si somos hijos de Dios, tenemos que crecer. Y en este pasaje el apóstol Pedro enumeró los diferentes atributos que deberían de caracterizar nuestro crecimiento. Por ejemplo, una planta cuando crece o un niño cuando crece, ¿qué le caracteriza a un crecimiento sano?
pues que crece, ¿no? Que no se queda así bajito, ¿no? Que está sano, que le salieron todos los dientes, no sé qué más. Que pues no es un niño enfermo, ¿no? Que es inquieto, ¿no? Que propiamente es inquieto porque tiene mucha energía, porque pues se alimenta bien, ¿no? Igual una planta cuando va creciendo sus hojas están verdes, da fruto, se ve bonito, ¿no? Entonces también nosotros, dice Dios que debemos tener algo que nos caracterice al momento de ir creciendo y desarrollándonos. Pedro comenzó hablando de añadir a vuestra fe virtud. Entre los romanos del primer siglo, virtud significó mucho más que castidad. Caracterizó a lo mejor de la personalidad. Por ejemplo, una virtud caracteriza lo mejor de la personalidad. Por ejemplo, una virtud que yo pueda tener, no sé cuál sea. Pues soy puntual, creo que sí soy puntual. Una virtud tuya, Moni. Bien dicen que es bien fácil decir nuestros defectos, pero no nuestras virtudes, ¿no? Una virtud, Moni, que tú tengas. En lo que pienso la mía. Creo que soy paciente. Ok, no soy paciente. Moni es paciente. Una virtud que tenga nuestro pastor, ¿qué virtud tienes, Julio? Constancia. Sí, es constante. Tampoco te... La virtud caracteriza a lo mejor de la personalidad. Fortaleza, valor, valentía y excelencia son unos de los ejemplos que podemos encontrar en nuestro texto bíblico. Los voy a repetir: fortaleza, valor, valentía, excelencia. Son algunos, no son todos. Estas mismas cualidades deberían también caracterizar nuestra vida como creyentes. El mundo necesita creyentes que tengan el valor de adoptar una posición pública de sus convicciones en relación a lo que consideran justo e identificarse en la actualidad con el punto de vista de Dios. Por ello el apóstol Pedro dijo que a vuestra fe había que añadir virtud, valor. Se necesita valor para confrontar a los no creyentes y ser firmes en decir no porque esto no va conforme a mi fe. Incluso el declarar nuestra fe se requiere de valor, porque no van a faltar las críticas, tal vez las burlas, el rechazo, groserías tal vez, ¿no? Entonces dice el apóstol Pedro que a nuestra fe hay que añadirle pues valor. Pedro continúa diciendo: añadid a la virtud conocimiento. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes de la ciudad de Colosas, les dijo que oraba a Dios para que ellos pudieran tener este conocimiento superior, porque en aquellos tiempos había ya muchas herejías y muchas ideas erróneas sobre lo que era Dios, o que había muchos dioses, y se estaban metiendo ideas muy locas, dijeran los jóvenes, sobre lo que era Dios. Sin embargo, para los apóstoles Pedro y Pablo, el conocimiento significaba crecimiento y desarrollo en la vida cristiana y seguir a Cristo. Y el conocimiento superior era la meta a alcanzar a medida que el Espíritu Santo confirmaba la palabra de Dios en nuestros corazones. Hay muchas cosas y factores humanos en esta vida de los cuales nunca vamos a estar completamente seguros si es verdad o no. De lo único que podemos estar seguros es de la palabra de Dios, de nuestro Dios y de nuestro Dios Jesucristo. A medida que estudiamos y aplicamos en nuestra vida la palabra de Dios, vamos manifestando este crecimiento.
Tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo nos va confirmando esto en nuestro corazón y experimentamos el verdadero crecimiento y desarrollo de nuestra vida espiritual. Esto es lo que pensó el apóstol Pedro cuando dijo que a nuestra virtud o valor había que añadirle conocimiento. Necesitamos valor para anunciar la palabra de Dios. Y no seremos capaces de divulgar el conocimiento que tenemos de Cristo a menos que tengamos el valor de hacerlo y la constancia para leerlo en nuestras Escrituras. El apóstol Pedro continuó diciendo en el versículo 6, añadid al conocimiento dominio propio. El dominio propio implica sobriedad, moderación, autocontrol. Como creyentes necesitamos tener el autocontrol propio en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en Ejutla ha habido muchos asesinatos. Antes era más en Miahuatlán, que decían que en cada esquina mataban a alguien, ¿no? Pero ahora ya llegó hasta Ejutla. Y ya no siquiera son por venganzas o ajustes de cuentas, ya es por falta de autocontrol. O sea, simplemente el enojo pasa a ser ira y la ira llega a desear terminar con la vida del otro y lo hacen porque pues ahí las personas acostumbran a cargar pistolas. Entonces pues se les hace muy fácil pues agarrar y ¡pum!, ¿no? Entraron a robar a la casa de un señor que se dedica a cobrar los recibos de luz de una población. Entonces yo lo veo a él cada 2 meses porque él me trae la cobranza de esos recibos, ¿no? Entonces ya lo conozco de hace 2 años. Entonces ese señor siempre anda con pistolas y es un señor, no es agradable, a mí no me gustaba mucho tratar con él porque, no sé, era muy duro y me hacía preguntas muy raras. ¿Cuántos años tiene? En ese tiempo yo tenía 38 porque ya cumplí 39. Este jueves, ¿qué pasa, por cierto? 38. ¿Y está casada? No. ¿Y por qué? Y yo sí, hoy. Pues porque todavía Dios no ha dicho que me case, ¿no? ¿Y no tiene ni un hijo? No. Pero como que ya está muy grande, ¿no? Y yo así de, hoy. Y yo apurada, ¿no? Contando el dinero y los recibos para que se saliera. Un señor muy, no sé, a mí no me agradaba tratar con él. O luego iba con su esposa y a su esposa le hablaba muy mal y le jalaba las cosas. Bueno, el punto es que entraron a robar a su casa. Entonces, no, pues agarró una de sus pistolas y mató al ladrón, ¿no? El punto es que el señor huyó y ya no lo vamos a volver a ver nunca. Pero eso, ya no hay autocontrol. O sea, nos dejamos guiar por nuestras emociones, nuestras emociones nos dominan, tanto de la parte fúrica como la parte emocional. Por ejemplo, ya yo veo, no sé si me voy a equivocar en decir lo que voy a decir, pero yo veo de verdad que el amor hacia los hijos ya les pone una venda en los ojos a las mamás. O sea, ya no son capaces de corregir algo que está mal por el amor que sienten hacia ellos. O sea, ya no. No es como antes. No. Entonces ese niño se vuelve un adulto que no conoce límites, ¿ve? Y ese niño se vuelve este señor que se le hace fácil andar matando gente. Entonces, las emociones nos dominan, tanto las fúricas como las emocionales. No tenemos dominio propio de ninguna de las dos partes, ¿no? Y se ve ya más, no sé si en estos tiempos y también en los otros, pero al menos yo lo estoy viendo más, ¿no? Dicen, un cristiano debería estar desarrollando valor, después conocimiento, después control o dominio propio, luego paciencia. No es un área en la que domino, pero creo que la podemos pedir, dice, ¿quién le decía? ¿Santiago? Que si alguno carece de algo, se lo pida a nuestro Dios, y Dios, que es abundante en misericordia, nos los va a dar. Sabiduría. Yo siento que si le pido a Dios paciencia, también me la va a dar, ¿no? Entonces, si vemos, hermanos, que carecemos de alguno de estas virtudes,
pues pidámosla, ¿no? Porque ¿de dónde más? O sea, no hay para dónde. Dice, y la lista del apóstol continúa con el consejo de añadir a la paciencia piedad. Y esto significa sencillamente que uno debe ser como Dios. No quiere decir que vamos a ser como Dios inmediatamente y en este mundo, pero sí significa que tenemos el deseo y que esa es nuestra meta para esta vida. Debería ser la aspiración de cada una de las personas que participamos de la naturaleza divina. Hay una edad en la que un hijo o una hija tienen un padre, una madre, y los ven como su héroe o su ídolo, ¿no? Sí. Yo creo que como hijos, sí vimos alguna vez a nuestro papá o a nuestra mamá como nuestro héroe o nuestro ídolo. Algunas personas, otras no. Y es un día terrible cuando ese ídolo cae de su pedestal, pero a veces sucede así. Y entonces ese hijo o hija crece desarrollando un sentimiento de amargura. Que mi papá nos abandonó, o que mi mamá nos abandonó, o que, no sé, algo que nos duele y que nos hiere, que vemos en nuestros ídolos, en una persona que tenemos en un concepto muy alto y que de pronto se equivoca. Y pues eso nos marca, ¿no? Para nuestra vida. Nosotros somos hijos de Dios y a causa de ello queremos ser como nuestro Padre que está en los cielos. En este sentido, Él nunca nos va a defraudar. Él no solo es nuestro héroe, es nuestro Dios, a quien adoramos y alabamos. La palabra piedad contiene en sí misma la idea misma de inspirar amor, alabanza y adoración a Dios. Nos habla de una dependencia de Dios y de una vida consagrada a Él. El pensar en la piedad debería llamarnos a la reflexión para pensar en cuál es nuestro propósito en nuestra vida, cuáles son nuestras prioridades, nuestras aspiraciones y nuestra meta. Como hemos visto, tenemos abundantes recursos. Es verdad que la vocación a la que Dios nos ha llamado es muy alta, pero nos ha dejado todo lo necesario para alcanzarla. No olvidemos que este planeta está diseñado por Dios para prepararnos para el cielo. Y toda la vida cristiana, en el hogar, en la calle, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en el campo, son un área de trabajo donde nos estamos preparando para ese otro mundo sobrenatural donde los horizontes son ilimitados y las posibilidades indescriptibles. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, dice 1 Corintios 2:9. Entonces, hermanos, sigamos preparándonos para nuestra vida celestial, sigamos creciendo y desarrollándonos, añadiendo virtudes, y si no las tenemos o carecemos de ellas o sentimos que estamos como que flojos en esa área, pidámosla a nuestro Dios para que continuemos nuestra preparación para nuestra vida celestial. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.